Vimos lo que contiene el artículo 2.2 del COGEP y nos dice que todo informe pericial debe tener las generales de ley en su numeral 1. Esto es el nombre, los apellidos completos, el domicilio, el número de teléfono, la cuenta de correo. Esto para ubicarle al perito, con fines de ubicarle al perito. El numeral 2 nos dice que el perito debe detallar la profesión, el oficio, la actividad que desarrolla, con fines de su experticia. El numeral 3 nos dice que el perito también tiene que adjuntar el número de acreditación que le otorgó el Consejo de la Judicatura cuando le posesionó como perito. El numeral 4 nos dice que el perito debe también constatar en el informe los hechos u objetos los cuales van a ser motivo del análisis de él en el informe pericial. También el numeral 5 nos dice que el perito debe también poner los exámenes, los métodos, las investigaciones y las técnicas de su experticia con el fin de detallar cómo él buscó ese informe pericial, o sea, según su experticia, cómo él detalló y sustentó su informe pericial. En el numeral 6 nos dice que también el perito debe dar, por último, los razonamientos lógicos y según su experticia y sus deducciones para que le ayudaron a arribar, usted dijo que le ayudan a arribar a las conclusiones, y este numeral es muy importante, ya que en estos detalles van a ser los que él va a sustentar en audiencia y nosotros podemos objetar. Entonces es muy importante, ya que lo que detalla en el informe no se va a objetar, sino lo que sustente en la audiencia. También nos dijo que este medio de prueba, el perito, o sea, la parte procesal, cuando el perito no, que usa la parte procesal, no tiene acceso a un bien inmueble. En este caso, el bien inmueble está con cercos muy grandes. Él le puede pedir ayuda judicial al juez para que éste le ayude, le auxilie judicialmente y le ayude a constatar el predio, en este caso. Eso, doctor, con respecto a los numerales que contiene el 224. Hasta ahí habíamos visto la última clase. No, vimos hasta el 225, doctor. Justo lo que acaba de decir Alex. ¿Puedo yo un poco complementar lo que dijo Alex y terminar con el 225? Adelante, Milagro. Con respecto al artículo 224, usted decía que la información o las generales de ley, por lo general no son tan importantes, son más para cumplir con una formalidad. Es más importante lo que alegue o lo que sustente el perito en las audiencias. Decía que los numerales 5 y 6 son los más importantes del mismo, ya que en el quinto, pues aquí él demuestra cómo hizo el informe, qué método utilizó, ¿sí? Es más técnico el numeral quinto. Y el sexto, usted dijo que era el más importante, ya que aquí pues podemos ver al objetivo al que llegó, cómo arribó, ¿sí? Y cómo sustentó. De ahí, en el 225, usted decía que cuando no existe el acceso al objeto en conflicto, ¿sí? Se puede, por medio de la herramienta del auxilio
del auxilio judicial, pedir al juez de que se pueda acceder, ¿no? O tener acceso a este objeto, siempre y cuando pues se los realice por medio de los actos de proposición. Y aquí pues usted ponía algunos ejemplos de si no podemos acceder al avalúo de un terreno o de algún bien inmueble, pues gracias a este numeral pues podríamos obtener esta información. También en el 225 se tiene que adjuntar tanto el auxilio judicial como el informe del perito para poder notificar a su vez a las partes en un término de 10 días. Y este puede ser ampliado, dependiendo de las circunstancias. Eso, doctor. Bien, le agradezco mucho, Liliana. Gracias, doctor. Bien, sigamos con el tema de la famosa prueba pericial para ir ya aterrizando en lo que es la terminación de los medios probatorios como la inspección judicial. Pero previamente a ello, es importante que ustedes tomen en consideración que en la prueba pericial existe algunas instituciones importantes. Les había indicado que dentro de los medios probatorios la prueba pericial tiene algunas particularidades. Ustedes ya conocieron que inclusive usted puede practicar como prueba una prueba que no ha sido anunciada. Sin embargo, ya nosotros vemos que a partir de la norma del artículo 222, empezamos a hablar de instituciones muy especialísimas de la prueba pericial. Y hablamos del error esencial. Habíamos hablado antes de ello, inclusive, que usted la prueba pericial, cómo lo concreta o cómo lo anuncia, es previamente usted contratando un perito de manera directa del listado de los peritos acreditados en el Consejo de la Judicatura. Usted contrata, usted le pide que haga la pericia, él hace la pericia, le da un informe y con ese informe usted anuncia esa prueba para que el juzgador en audiencia le permita al perito sustentar su informe y someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio de las partes que están litigando en el proceso. Les vuelvo a repetir, hemos visto el tema del error esencial, en qué consiste un error esencial. Hemos visto también la otra posibilidad de cuando existen dos peritos y se contrapone la pericia, entra un debate, ¿no? Y habíamos visto cómo funciona el debate del perito o de los peritos. Y si obviamente se puede establecer que se persiste, sigue habiendo esa confrontación de los peritos o de los criterios periciales, pese a que se ha realizado un debate pericial. Usted sabe también de que ya el juzgador toma otro camino, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros llegamos después del artículo 25, que nos quedamos en la clase anterior, con estos elementos que les acabo de iniciar o de indicar, pasamos al 226, ¿no? En donde ya encontramos, bueno, ¿y qué pasa si siguen confrontando las sustentaciones o los criterios de los peritos? Y es algo que también ya habíamos dicho, porque cuando analizábamos el 222, nosotros nos pasamos al 226 para indicarles que en el caso en que los informes periciales que han presentado las partes sean recíprocamente contradictorios, esencialmente, yo diría, divergentes o diferentes, como dice la norma del 226,
sobre un mismo hecho, esto nos marca la idea de que los informes puede ser que sean compatibles o idénticos en algunos hechos, pero puede ser que sean distintos en algún hecho o en algunos hechos. De alguna manera, el juzgador, cuando hace el debate, lo que busca es aclarar lo que en lo que los informes están divergentes. Y claro, si pese a que se hace un debate, no existe esa posibilidad de que se desvanezca esa divergencia de las pericias, el juzgador, haciendo uso del 226, obviamente puede tranquilamente ponerse, ya luego del debate, poder sortear o nombrar otro perito, para que ese otro perito, que sea un tercer perito, pudiera derivar o descifrar de alguna manera estas confrontaciones que han tenido los informes periciales en determinados hechos. Y obviamente precisar de manera objetiva la pericia, ¿sí? Le da un término el juzgador para que presente un informe, y obviamente cuando le presente ese informe se vuelve a poner en conocimiento de las partes para que ellos observen a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si ya con eso se desvaneció el problema de la confrontación de los peritos o realmente no. Mire cómo la prueba pericial avanza a hechos que en algunas circunstancias para otros medios probatorios no se da, pero aquí en la prueba pericial tiene reglas muy particulares. Entonces, de acuerdo con el artículo 226, hay que tener en cuenta estos casos, ¿no? Asimismo, la misma prueba pericial determina la posibilidad en el 226, cuando las partes no tienen medios económicos o tienen escasos recursos económicos, determina pues que en estos casos quien paga los honorarios del perito necesariamente puede hacerlo el Consejo de la Judicatura. Mire, tal vez es una regla que resulta un saludo a la bandera, porque sin duda el Consejo de la Judicatura lo único que va a decir es no hay presupuesto, pero está en la ley y el Consejo de la Judicatura debería destinar un presupuesto que pueda cubrir los honorarios de los peritos. De hecho, nosotros conocemos ya en el ámbito diario de la profesión que los peritos regulan, perdón, los jueces regulan el pago de honorarios para los peritos mediante una tabla que está aprobada por el Consejo de la Judicatura, pero esa tabla no se compadece mayormente con el trabajo que hace un perito, pero esta tabla está elaborada con el rigor de protección que tiene el Consejo de la Judicatura, porque dice, si ponemos honorarios altos y en el caso justifican que las personas que quieren una pericia en un proceso no tienen medios económicos suficientes, lo que le correspondería pagar es al Consejo de la Judicatura, con esta última regla que tiene el inciso final del 226. Entonces, este reglamento de peritos está hecho con ese tipo de protección. Por eso es que cuando se manda o fija honorarios un juez para un perito, normalmente esos honorarios son muy ínfimos, son muy bajos, pero es con este propósito el que han puesto, ¿no? Entonces, que nos quede muy claro en ese tema. Y ya finalmente, pues vamos a entrar a lo que constituye la finalidad de la pericia, no sin antes escucharle a Andrés, que nos tiene alzado la mano. Sí, doctor, muchas gracias. Tengo tal vez una duda, una inquietud que tal vez pueden estar haciendo el resto de compañeros.
Por ejemplo, dado el caso de que la persona que necesita de la pericia, ¿cómo sustenta la falta de dinero? Porque en este caso, todo el mundo podría decir, no tengo para pagar el perito que me pague el Consejo de la Judicatura. Entonces, en este caso, ¿cómo se subsanaría ese tipo de, podría decirlo, ¿cómo podría decirlo? De ese tipo de huecos o vacíos que deja esta ayuda, podríamos decirlo, del Consejo de la Judicatura. Ya. Primero, nosotros debemos saber que la persona que puede adherirse a este beneficio es una persona de escasos recursos económicos, no de ningún recurso económico. Usted sabe que lo escaso es una cosa y otra cosa es no tener recursos económicos. La norma nos dice que corresponde a las personas de escasos recursos económicos. Entonces, esta persona, a más de lo que dice la norma, lo que tiene que hacer es demostrar que es una persona de escasos recursos económicos. Cuando hablamos de demostrar, estamos hablando de que tiene la obligación de probar. En el derecho, los abogados debemos saber que todas las cosas se deben probar, salvo las excepciones que la ley determina. Entonces, tiene que demostrar los elementos constitutivos de este beneficio, es demostrar o probar que tiene escasos recursos económicos. Voy a ponerle un ejemplo. Una persona trabaja, una señora trabaja de empleada doméstica y gana el básico. Y está siguiendo un proceso judicial y tiene que necesariamente, bajo el criterio o el acto de que existen confrontamiento de pericias que han presentado las partes, el juzgador dice: yo voy a nombrar un perito y para que paguen las partes. Usted tranquilamente dice: señor juez, yo hice todo lo posible por tener un perito inicialmente, pero ahora ha habido un confrontamiento de peritos. Yo no estoy en capacidad de pagar otro perito. Mire, aquí está mi rol de pagos, aquí está el mecanizado del IES, aquí está el certificado de mi empleador. Yo gano el básico y yo no tengo recursos económicos para poder devengar eso. Yo me adhiero a la normativa del tercer inciso del 226 y solicito que su autoridad, considerando mi condición, se disponga que el perito que usted va a designar hoy día sea cancelado por el Consejo de la Judicatura. Mire, no tiene usted que demostrar que no tiene medios económicos porque no le dice eso la norma, pero tiene que demostrar que es de escasos recursos económicos. Si yo gano el básico y me mandan a que pague a un perito $300, me quedo sin sueldo nomás. Entonces, una cosa es descifrar lo que dice la norma en que tenga escasos recursos, que tenga recursos pero que no le alcancen para ese tipo de cosas, entonces sí cabe. De tal manera que el tratar de demostrar estas cosas no es tan difícil, más bien es muy sencillo, porque a veces alguien va a decir: vea, ¿y qué pasa? Pero ¿y si no recibe remuneración de alguien, qué sucede? Pues vamos al otro caso, pues una persona, una señora en las mismas circunstancias le quiere nombrar un perito y esta persona vende espumilla en la calle. ¿Qué sucede? Dice: vea, señor juez, yo vendo espumilla. Yo tengo, en estas circunstancias, yo gano $6 diarios cuando el día es bueno. ¿No es cierto? Entonces uno dice: vea, yo no tengo documentos al respecto. Pero ahí viene la prueba pericial, la prueba testimonial. Y uno dice: mire, o a veces alguien tiene algún documento respecto
de su actividad, porque algunos pertenecen a asociaciones de vendedores, ese tipo de cosas, y esa asociación le da un certificado y le dicen a qué se dedica la señora, o vende choclomote, o vende plátanos asados, o vende cualquier cosa. Mire, esa persona no es que no tiene medios económicos, porque sí genera medios económicos, pero son insignificantes para eso, ¿no? Hay algunos que tienen el ICE, hay algunas personas que por los escasos recursos económicos que manejan, pero ellos tienen medios económicos. La norma no le dice que no tengan medios económicos. La norma lo que dice es que tengan escasos recursos económicos y que con lo que tenga no le alcance para sufragar una pericia. Le escucho, Cintia. Doctor, justo referente a este tema, ¿cuál es el momento correcto para probar que yo no tengo recursos económicos? Y, o sea, ¿cómo estoy preparado para eso? Porque obviamente yo llevo un perito y pues espero que mi perito sea suficiente para probar lo que pretendo probar. Pero en el caso de que el juez ordene un peritaje para mejor resolver, ¿cuál es el momento prudente para que yo pruebe que no tengo recursos económicos? En la misma audiencia, el momento en que el juez declara de que se han confrontado los dos peritos y que no tiene un juicio de valor que se haya obtenido de los dos peritos, el juez en ese momento puede aplicar el 226 y sortear otro perito. Pero cuando designa ahí mismo, usted puede objetar y decir, señor juez, yo estoy de acuerdo con la designación de su del perito que ha sorteado, pero no estoy de acuerdo con que usted disponga que pague yo o tal vez compartiendo con la otra parte esta pericia, porque yo soy una persona de escasos recursos económicos. Yo trabajo en esto, y si usted gusta, pues señor juez, dado el hecho de que no se ha preveído que en esta audiencia iba a ocurrir eso, yo solicito a usted que me diera un término para presentarle los documentos y justificar mi condición de escasos recursos económicos. Tiene ningún problema en audiencia. ¿Cómo puede ocurrir lo siguiente también? Que usted ya haya leído haya revisado la pericia de la contraparte, haya verificado su pericia y vaya observando que en algún punto ya se contraponen. Y usted ya va preparado y dice, hay la posibilidad de que se nombre un tercer perito. Y usted ya vaya preparado con la documentación. ¿Por qué? Porque en la prueba pericial se da esta posibilidad de que usted pueda anunciar y presentar prueba en ese mismo momento. Así que vean lo particular que tiene. Solamente les voy a rogar un minuto.
Bueno, perdón, disculpas, unos minutitos les voy a quitar, pero bueno, antes de eso voy a concluir con la idea. ¿Alguien más? Me parece que Milalba me estaba alzando la mano. Daniela, ¿tenía algo alzado la mano? Sí, doctor, tengo una pregunta. O sea, es más en el caso de que, por ejemplo, se demuestre que la persona que decía que no tenía los recursos para pagar el peritaje, o sea, los honorarios, ¿hay alguna forma de demostrar eso y hay alguna sanción o algo así? ¿Sanción para quién? Para, por ejemplo, la parte, no sé, la parte actora haya dicho que no tiene los recursos para pagar los honorarios del perito, pero en realidad sí tiene, pero no quería pagarlos. Bueno, esas son cosas que ya salen fuera del control de la ley, pues. En ese tema la normativa no le dice absolutamente nada, pero hay reglas que establecen la mala fe procesal, la falta de lealtad procesal que está en el código, y bajo estas circunstancias también existen delitos cuando uno atenta al tema del litigio normal. Entonces pueden haber varias alternativas para el momento en que alguien engañe al juez, pues, ¿no? De tal manera que, pero esos ya caen en el tema de las infracciones. ¿Que las hay? Sí las hay. Pero ya una persona que dice que no tiene dinero y al final lo demuestran, obviamente que constituye una infracción en el proceso. En todo caso, eso sí es posible. Milalba, le escucho. Buenas tardes otra vez. Ahora, mi tema, no sé si estoy un poco alejada, solo quería reflexionar sobre algo. Cuando hablamos de escasos recursos, sí, se da como para que puedas interpretar, ¿no? Por ejemplo, una señora que recibe el bono, que es madre soltera, ¿sí? Ella, por tener un RUC o un RICE, he escuchado algunos casos, le pueden arrebatar este bono, solamente por tener un registro de el RUG o el RICE, ¿no? Entonces, con el tema de esto de ya hablando en materia procesal civil, con lo que se está hablando, ¿tiene alguna implicación de tener estas dos distintas regímenes? Porque hay personas, las carameleras, tienen RICE, o sea, el RICE nace para formalizar, legalizar ciertas actividades económicas que antes no estaban reguladas, ¿sí? Y tú pagas, o sea, evitas declarar y solamente pagas es una cuantía mensual en base a lo que tú presumes que vas a vender en el año, o sea, en el mes, ¿ya? Y en cambio el régimen, el RUC, es muy distinto al RICE. O sea, ya te dan bastante formalidad, ¿no? Si tienes un RUC, entonces de, presume el Estado de que pues constantemente tú estás declarando. ¿Sí? No hay lógica tributaria de que solamente estés declarando en cero o acumulando crédito tributario en el tiempo. Hasta hay reformas sobre eso, ¿no? Entonces, ¿hay la norma se pronuncia al respecto con estos temas o con estos regímenes? Y eso relacionado con los escasos recursos. Claro, es que la norma es de interpretación, nada más que hay que saberla interpretar correctamente. La norma nos dice que esto es un beneficio para las personas que demuestren tener escasos recursos económicos. No importa si vende caramelos, si tiene rices, si no tiene, si vende guineos, si vende plátanos, si vende en el mercado, si vende en cualquier lugar. Aquí el punto es demostrar que tiene escasos recursos económicos.
por eso les hacía una comparación. Una cosa es tener escasos y otra cosa es no tener. Lo escaso se mide siempre con lo que se puede o con lo que me están exigiendo. Le voy a poner el ejemplo. Si yo tengo ingresos, pero me regulan un trabajo pericial de $40 y yo gano 300, es que yo no tengo escasos recursos. No podría decir que tengo escasos recursos para pagar $40. ¿No es cierto? Porque si recibo 300. Pero si yo recibo 300 y me dicen que pague 300, 350, 380, 400 o 280 para pagarle al perito, pero claro que tengo escasos recursos, ¿o no? Entonces los escasos recursos hay que hacerlos medir un poco en la interpretación, porque no va a haber ningún juez que diga de los 300, el señor pague el arriendo, la escuela de los chicos, la alimentación, la salud, etcétera. Uno dice, pero claro que tiene escasos recursos económicos cuando yo le estoy disponiendo que pague $300 en un perito. ¿Cierto? Entonces, hay que saber interpretar lo que dice la norma respecto de lo escaso. Escaso no es no tener. Escaso es no alcanzar con lo que yo tengo a cubrir eso. Porque tengo otras cosas más prioritarias. ¿No es cierto? Entonces, esa debe ser la interpretación que le debemos dar a la norma. Y finalmente, cuando hablamos del artículo 227 de POGER, estamos hablando de la finalidad del contenido de la pericia, de la prueba pericial. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la finalidad de la prueba testimonial? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la finalidad de la prueba en general? ¿No es cierto? Nosotros hablábamos de que la prueba sirve para convencerle al juzgador. No. La prueba pericial tiene su normativa de orden particular. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la prueba pericial? Y obviamente nosotros sabemos que si es un tema técnico, si es un tema científico, si es un tema de arte, si es un tema de lo que sea, nosotros estamos viendo que esta persona que va a hacer una pericia debe ser un experto, ¿no es cierto? Un experto en esa línea que él se ha calificado como perito, ¿no es cierto? Y que sea acreditado. ¿Y cuál es el propósito? Claro que este experto me dé verificando o le dé verificando al juez los hechos que son materia del proceso. Es lo primero que nosotros necesitamos de un perito. Que este experto me dé verificando. ¿Por qué? Yo les había dicho que en base de esta norma es que a un perito se le conoce como los ojos del juez, en lo que el juez no sabe ver. Entonces le ponemos al juez un tema de mecánica, él no sabe ver. Si es un tema de computadoras, a lo mejor él no sabe ver. De electricidad, de lo que sea. El perito es el técnico, es el especialista de ser los ojos del juzgador, para que el perito le dé viendo al juez lo que él no puede ver. Entonces, así es como nosotros vemos el tema de la pericia, ¿sí? Y obviamente esta normativa nos establece que cuando las dos partes están de acuerdo en que debe haber una prueba pericial, sin ningún problema las partes pueden votar o pueden conversar para presentar un informe pericial entre los dos. No tiene ningún inconveniente. Eso mayormente en los actos de proposición no se da, porque cuando alguien le va a demandar, no le puede decir, ve Carlos, te voy a demandarte a ti y necesitamos una pericia, vos consulta con tu abogado a ver si él también está de acuerdo y los dos hacemos una pericia juntos. Eso en la realidad no se da. Pero para interpretarlo a la norma, esto se da cuando, por ejemplo, existe
una divergencia ya entre las pericias, hay un problema o en su caso no ha habido el acceso para que pueda practicarse una pericia. Y obviamente ya en audiencia el juzgador está midiendo y dice, voy a pedir que se nombre un perito. La otra parte también ha pedido que se nombre un perito. Veamos, ¿para qué pidió una pericia? Para que me haga un avalúo del bien. Ah, ya. Y la otra parte, ¿para qué pidió? También para que me haga el avalúo. Entonces, ¿para qué nombramos dos peritos? ¿No les parece que podríamos nombrar uno solo con esto? Entonces, la norma sobre presentar un solo informe elaborado por un solo perito acreditado resulta suficiente para el tema. Pero es el punto en donde nosotros debemos saber en qué momento, en qué circunstancias se da esta. Y claro, no sirve para ponerse de acuerdo antes de un acto de proposición, sino más bien en un tema ya conflictivo dentro de la audiencia. Ahí es donde nosotros podemos encontrar este tema. ¿De acuerdo? Entonces, denme un solo minuto, ¿ya?
Perdóneme la vida, por favor. Gracias. Seguimos ya. Estas son las reglas con las que podemos trabajar. A ver, alguien está... Tengan la bondad de apagar o de silenciar el video. Bien. Y decimos, mire, el último acto procesal como medio de prueba tenemos la inspección judicial. Y la inspección judicial es una de las instituciones más antiguas que hay porque esta conlleva la presencia del juzgador para que pueda observar de manera ocular, de manera presencial, lo que puede ser materia de los hechos de un proceso judicial, ¿no? Y yo me admiro, Milalba, ¿ya estamos en clases? Sí, doctor, claro. Sí, estamos. Sí, me admiro porque hace un rato estaba con un gorro, estaba todo informal y yo que vengo le veo que ya ha estado... Tengo una hermana gemela, no sé si le comenté alguna vez. ¿No? Sí, ajá. La que estaba ahorita era la Miluska. Ya. Bueno, entonces seguimos con el tema de la inspección judicial. Y decimos que la inspección judicial es uno de los medios probatorios más antiguos en el derecho, desde el derecho romano tenemos esto en materia civil. Y obviamente en todas las materias, nada más que están consideradas con distintos nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia penal se llama el reconocimiento del lugar de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una inspección judicial, una presencia del juzgador o del fiscal para que pudiera verificar lo que es materia del derecho en disputa, ¿no? O en litigio. En materia civil o en materias no penales, no constitucionales y no electorales, la inspección judicial es una diligencia que inclusive pues viene desde el Código de Procedimiento Civil, desde el Código de Procedimiento que feneció, porque ahí existía la inspección judicial. Pero evidentemente la inspección judicial no existía como medio probatorio, sino existía como una herramienta del derecho procesal para instrumentar una prueba documental. Es decir, el juez iba a hacer la inspección, levantaba un acta con el secretario, escuchaba a las dos partes, ponía sus observaciones y firmaban el acta todos los que han concurrido. Entonces, esa acta se agregaba al proceso, pero se transformaba en una prueba documental, ¿no? De tal manera que no tenía la connotación que hoy tiene el tema de la inspección judicial. La inspección judicial es bastante sencillita y obviamente partimos del hecho de que se necesita de la presencia del juzgador para que él observe y verifique lo que va a ser materia de la controversia. Bajo estas circunstancias, de acuerdo con el artículo 228 del COJER, nosotros tenemos que el juzgador, cuando él considera conveniente, cuando él ve que es necesario para la verificación, para el esclarecimiento del hecho que es materia del proceso, él puede ir por su cuenta, lo que se llama de oficio, o a petición de parte, él puede señalar un día y una hora en donde él va a concurrir
para verificar o para hacer esta inspección judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que verifica el juzgador? Es tan importante tener claro yo diría, el alcance que tiene la norma del artículo 228, porque un juez con esta norma, él puede verificar de manera directa, ¿qué nomás? Lugares, cosas o documentos. Yo creo que, respetando mucho el criterio del legislador, el legislador se equivoca porque el juez también sale para verificar personas. No solamente que verifica cosas, lugares, cosas, documentos. Porque si hablamos de lugares, yo puedo hablar un terreno, una casa, un sitio, un lugar donde quiera, ¿no es cierto? Si hablo de cosas, estoy así mismo viendo las cosas, la casa, la puerta, las habitaciones, los bienes que están en las habitaciones, etcétera, un tractor, un vehículo, herramientas, etcétera, innumerables cosas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de documentos, pues nosotros ya estudiamos lo que significan los documentos públicos y los documentos privados. Entonces, él va a ir a verificar eso. Pero ¿y las personas? Alguien me va a decir, oiga doctor, pero qué raro usted que hable de las personas. O sea que va donde la Jessica y le dice, Jessica, voy a hacer una inspección donde usted, a ver, sáquese el saco, sáquese la blusa, sáquese. No, no es para eso, ¿no? Pero él sí hace una inspección a personas. Les voy a poner un ejemplo. El tema cuando el juez va a declarar una interdicción. Y el juzgador debe inspeccionar el estado mental de una persona, muy al margen de que haya nombrado dos facultativos médicos, un médico general y también le nombro un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, dependiendo, ¿no es cierto? Y ellos son los facultativos que determinarán su estado mental. Entonces, obvio, pero de manera técnica, porque ellos son peritos. Pero el juez, por mandato del Código Civil, él tiene que cerciorarse el estado en el que se encuentra. Y por eso es que a veces, o mejor dicho, le llevan a la persona que va a ser declarado interdicto, y el juzgador y el juez inspecciona, haciendo, primero, observando el estado físico de esa persona. Ustedes deben haber presenciado que hay personas que por su avanzado estado mental deteriorado, estas personas ya pues son personas que ya ni se sientan bien, que están muy humilditos, que bajan sus bracitos, su cabecita y que realmente le pueden preguntar algo y decir y regresarle a ver y todo y ya no responde realmente su parte física para poder demostrar que está en un ávido sentido mental. Eso ustedes lo saben, pero claro que uno puede ver a simple vista. Eso mira el juzgador. Pero más allá de eso, también hay de los otros, de que a veces le preguntan cómo te llamas y esta persona mentalmente le dice, bueno, yo me llamo, ¿qué pongamos? Andrés. Yo me llamo Andrés. Ah, qué bueno. ¿Quién es tu papá? Bueno, mi papá es José, mi mamá es María. Ah, ya. ¿Dónde vives? No sé dónde vivo, pero vivo donde mi papá. Ah, ya, qué bueno. Le saca un billetito de $1 y le dice, ¿sabes qué es esto? No sé. Ah, le saca una moneda de 50 centavos. ¿Sabes qué es esto? Oye, ¿cuántos años tiene? No sé cuántos años también tendré. Mire, esa es una inspección que el juzgador realiza a la persona que más luego lo declara interdicto. ¿Por qué? Porque como se tratan de derechos
personalísimos del ser humano, el juzgador no puede confiarse solamente en los peritos o facultativo médico. Hay veces, les pongo un ejemplo de experiencia profesional. Una señora tenía un sobrino que tenía problemas de orden mental, o ella acusó que tenía problemas mentales, y que obviamente la señora quería ser la administradora de los bienes. Se murieron los papás de este chico y quedó él con su tía. Pero ella, con el propósito de asumir los bienes y de controlar todo lo que habían dejado los padres de este señor, a este señor o a este chico le gustaba drogarse. Y obviamente él salía fuera de su contorno normal, pero a él lo iba empeorando no solamente con el vicio de su droga, sino también con algunos medicamentos que le causaban un estado de somnolencia y también de mucha pasividad. ¿Y qué es lo que quería la señora? La señora quería a toda costa que le declaren interdicto por la ambición de los bienes, ¿no es cierto? Y obviamente ya estaban comprados hasta los peritos y todo de que así tenían que presentarle a él. El señor juez pudo verificar los documentos y estableció de que el chico se drogaba. Entonces él primero, antes de mandarle de ordenar la interdicción, el juzgador ordenó la desintoxicación de él en un periodo de 6 meses. Y si después de esta fase de desintoxicación él se mantenía en un estado en ese sentido, entonces cabía. Miren, el juzgador, a través de su percepción, de su estudio, de verle a él también, él tomó una idea muy distinta y no le dio esa posibilidad a quien por ambición quería ponerle en una circunstancia de esta. Cuando le enviaron a desintoxicarse y todo eso, y el chico estaba bien, ya no pudieron hacer nada, porque realmente él estaba muy bien. Vean cosas como las que pueden suceder en el ámbito pero para no salirnos del esquema de nuestra clase, sino más bien era para explicarles que la omisión del 228 es en contra también para las personas, porque el juzgador también inspecciona personas, y este es uno de los casos que les acabo de señalar, ¿no es cierto? Como en el caso en que también puede darse el hecho de que se demande un divorcio por abandono y se determina que ha abandonado el hogar y la cónyuge contesta diciendo que él nunca ha abandonado el hogar, que él tiene toda la ropa, todas las cosas ahí y que él pasa permanentemente en la casa. Y señalan un día para ver tanto los bienes, a ver si tiene, pero también para ver si él está ahí. Mire, ¿a quién va a inspeccionar? A él, pues a ver si él está en ese lugar. Entonces, no solamente va a verificar el lugar, porque si va a verificar el lugar no tiene sentido la prueba. Entonces, cosas como esas son muy importantes de descifrar. Y yo al menos siempre subrayo el hecho de que el artículo 228 del COGEP tiene esta falla. Pero muy al margen de ello, usted ya sabe para qué sirve la inspección judicial. Cuando el juzgador lo estime necesario, lo estime conveniente, él puede verificar los hechos que son materia del proceso y obviamente señala un día y hora para él ir y acudir, sea de oficio o a petición de parte. ¿Qué inspecciona este señor? Lugares, cosas, documentos y personas. Bien. En el artículo 229, nosotros ya vemos cuál es el objeto de la inspección. Y el objeto de la inspección está dada en medio de lo que nosotros hemos terminado de explicar. Es decir, en la inspección judicial, pues, se puede solicitar ¿en qué momento nomás?
¿Cuál es el principio de oportunidad de la diligencia de inspección judicial? Usted tiene que solicitar la inspección judicial como todos los medios probatorios, en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención, en la contestación a la reconvención, en la nueva prueba, en la prueba nueva, ¿sí? Y también el juzgador de oficio cuando el juez cree que se debe dictar una prueba para mejor resolver, ¿cierto? En todos esos campos, el juzgador puede también aprovechar este medio probatorio. Pero usted ya sabe el principio de oportunidad de la inspección judicial. Bien. Frente a este hecho, nosotros podemos determinar que cuando usted solicite este medio probatorio, siempre debe, si no, no se olvide lo que dice la norma del artículo 142.7 del Código Orgánico General de Procesos. Le voy a hacer acuerdo para que usted no crea que esto no lo hemos hablado, pero en el 142.7 decíamos que como requisitos de una demanda, que es un acto de proposición, siempre se deben especificar los objetos que se besan sobre las diligencias, ¿sí? Y dice tales como la inspección judicial. De manera que cuando pido una inspección judicial, desde ese momento en la demanda, para el caso de la demanda, ya me está diciendo que cuando pido inspección judicial debo indicar sobre los hechos sobre los cuales deben versar estas diligencias. Es decir, ¿para qué quiero que se haga la inspección judicial? Nada más que cuando vemos el 229, hay una muy pequeña diferencia. En el 142.7 se refiere para la demanda, pero cuando hablamos nosotros del 151, también dice que el que hace la contestación a la demanda, dentro de los requisitos de la contestación, deberá aplicar las normas de la demanda en cuanto fuere aplicable, dice el 151. Y viene de corrido, y ahora llega el 229 a hablar específicamente de la inspección, y obviamente para todos los casos, para la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, anuncio de nueva prueba, anuncio de prueba nueva, pruebas para mejor resolver, etcétera. Para todos estos casos, mire lo que nos dice, que obviamente la persona que haya anunciado esta prueba debe precisar claramente los motivos por los cuales es necesario que el juzgador examine directamente los lugares, cosas o documentos. Entonces, mire cómo nos da la norma. Esta norma es tan solo aclaratoria de las otras normas que ya hemos visto, por lo tanto, no es un material nuevo, más bien es un material ratificatorio, aclaratorio y confirmatorio de lo que nosotros ya hemos aprendido. De tal suerte que cuando usted pide una inspección judicial, haga el favor de precisar los motivos, las razones que hacen necesario que el juzgador se traslade a determinado lugar y examine los lugares, cosas y documentos que van a ser materia de la inspección, ¿no es cierto? Obviamente se expresará cuál es la pretensión que se requiere probar con esta inspección y reconocimiento. A más de decir qué es lo que quiero que vaya a observar el juzgador, también hay otro elemento que nos aclara el 229 y nos dice, mire, usted al juzgador tiene que decirle qué quiere que vaya a observar, pero el momento en que vaya a observar, ¿qué quiere probar usted con eso? Entonces, el alcance del medio probatorio va por dos vías. La primera, la necesidad de explicarle al juzgador qué es lo que usted quiere que vaya a ver, a verificar, y una vez que verifique, usted le explica también al juzgador qué quiere probar con eso. ¿No es cierto?
yo puedo decirle, vea, señor juez, yo necesito que usted vaya a una inspección judicial a este lugar, le doy la dirección exacta, la ubicación, y en este lugar quiere usted que vaya a verificar que yo vivo en esa casa con toda mi familia, que yo construí esa casa que está ahí, que yo actualmente tengo varios sembríos en todo ese terreno, en todo ese bien inmueble, que yo gozo y usufructo de todos los servicios básicos que tiene ese bien. Por favor, vaya a hacer una verificación de esto. Y el juez se va. Y en la verificación le digo, señor juez, ¿sabe qué quiero probar con esto? Yo quiero probar que yo me mantengo en posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida, como ánimo de señor y dueño de todo lo que yo tengo aquí. Venga acá, le invito, vea, aquí tengo unos conejitos, aquí tengo unas gallinitas, aquí tengo sembrado esto, aquí es mi dormitorio, aquí es el dormitorio de mis hijos. Venga, pase, por favor. Vea, ¿cómo puedo demostrarle al juez a través de la inspección judicial lo que yo intento probar? Pero el intento de probar viene ¿de qué? De la naturaleza del proceso. Les voy a poner el otro ejemplo. Ya. ¿Te llamo para irnos juntos o te vas? Ah, ya. Yo acabo clase y media. Chao. Bien, disculpas. Entonces, depende la inspección judicial de la naturaleza que pretendo probar. A mí se me ocurre, por ejemplo, poner el tema del divorcio. Ya les hablé hace un momento y voy a sacarle a una inspección y le digo, ¿qué es lo que quiero probar? Señor juez, la demandada me dice que yo no he abandonado el hogar, yo le quiero probar que yo ya no vivo en esa casa. Venga a una inspección judicial donde yo ya vivo actualmente y es en otra dirección distinta y ahí tengo mis cosas, tengo mi ropa, ahí cocino, ahí duermo, ahí tengo mi sala, ahí tengo mi televisión, etcétera. Venga, por favor. Esto quiero probarle. ¿Qué quiero probarle? Que yo ya no vivo con esa señora a quien le demando el divorcio. Vea, dependió de la naturaleza que quiero probar. ¿Sí? Mañana le demando a una empresa y le pido a una inspección judicial y que ahí mismo se nombre un perito para que le ayude un perito contable. Y le digo, pídale por favor los balances de los 2 últimos años. Necesito que usted inspeccione y que nombre un perito para que le dé bien. Llega ya y le digo, haga el favor en esos balances, quisiera que me dé constatando si existe o no existe un ingreso de un pasivo que tiene la empresa conmigo porque a mí me debe $300,000. Debiendo si en los balances está constando eso, que el perito le dé viendo. Mi propósito, ¿cuál es? Probar en este juicio que ni en los balances de la empresa conste el activo de mi deuda cuando hay una sentencia que dice que me debe $300,000. ¿Vea? Entonces, depende mucho de la naturaleza que quiero probar para explicarle al juzgador a qué le llevo y qué necesito probar. No se olviden de esas dos cosas muy importantes de la inspección judicial. Bien. El trámite de la inspección es facilito, sencillo. El juzgador, cuando él considera conveniente hacer la inspección, señala el día y la hora en la que se realiza la inspección judicial, ¿sí? A ese lugar acude el juzgador a hacer el reconocimiento. Alguien va a decir, ¿y quién les lleva al juzgador? Ellos no van en su propio auto, pues porque el Estado no les da auto para salir ellos de inspección. Pero el interesado tiene que darle las facilidades y él les lleve el auto, el taxi, lo que sea, y le dice, señor juez, aquí está el taxi para que se traslade, y van con el secretario o secretaria y acuden al lugar en donde hayan señalado. Bien.
Obviamente, el juzgador ya determina, de acuerdo con el pedido, cuál es el objeto de la diligencia. Y el juez dice, se señala tal día, a tal hora, en donde el juzgador acudirá a realizar la inspección con este objeto. Punto. Y listo para ir a la diligencia. ¿Sí? Es importante señalar que, obviamente, para estas diligencias, el tema muy excepcional es que se nombra un perito. O sea, cuando ya mismo el juez no visualiza un tema importante, es que el juzgador nombra de manera excepcional una pericia. Caso contrario, él va y realiza la inspección judicial y él ve. Si es un tema muy técnico, él dice, yo desconozco del tema y me hago auxiliar con un tema de un perito. Por esa razón es que el juzgador, solamente en casos excepcionales, sobre los lugares, las cosas o los documentos que no sean suficientes para obtener una conclusión precisa, es que él puede designar un perito. Caso contrario, él va y realiza la inspección respectiva, ¿no? ¿Por qué razón consta esto en la norma? Porque la prueba pericial es de la responsabilidad de las partes, no es del juzgador. Pero cuando es un tema técnico, por más que el juzgador quiera mantenerse imparcial, si me llevan a ver a mí, qué sé yo, líquidos fungicidas o algo de eso, yo qué sé, pues, entonces tengo que valerme de un perito. Pero bueno, así va el tema que puede nombrarse como un tema de un perito. En la inspección judicial resulta muy sencillito, porque en ese día y la hora que concurren las partes, el juzgador lo primero que hace es instalar la inspección. Como cuando se instala una audiencia. El juez instala la inspección, ¿no? Y una vez que está instalada esta diligencia, empieza concediendo la palabra ¿a quién? Al que pidió la diligencia. Pues le dice, a ver, Byron Romero, usted pidió la diligencia, tiene la palabra, le escucho. ¿Cuál es el objeto de esta diligencia? Y usted tiene que acordarse lo que vimos en el 228. Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que quiero del juzgador que verifique? Y finalmente, ¿qué pruebo con esa diligencia? ¿No es cierto? Entonces, obviamente se interviene por la parte solicitante y esa persona le dirá, señor juez, yo he requerido de su presencia aquí para esto. Listo, ¿no es cierto? Y esto pretendo probar esta cosa. Acto seguido, el juzgador, una vez escuchado a Byron, el juez empieza a verificar lo que ha sido motivo de su petición. Entonces dice, muy bien, pues me han traído para verificar este terreno, los sembríos, entonces voy a verificar. Y él procede a verificar y él dice, yo encuentro esto, yo encuentro lo otro, ha habido esto, ha habido lo otro, está en este estado, etcétera, cosa. Y cuando ha terminado la intervención del actor y del juez, entonces con todo ese contenido le escucha a la contraparte para ver qué tiene de decir. Entonces la otra contraparte va a decir, señor juez, le ha traído a usted para que verifique esto, pero si no estamos peleando esto, tenga la bondad, para mí esta inspección no tiene ningún valor. Vea cómo la otra parte puede oponerse. Pero la otra parte tiene ese lugar de intervención. Este orden de la diligencia es muy importante. En el Código Procesal Civil el orden era distinto. El orden era primero daba la palabra al que solicitaba la diligencia, luego a la contraparte y finalmente hacía observaciones el juez. Así era antes. Ahora tiene una lógica. Inicia el solicitante, verifica lo que pide el solicitante y la contraparte cuestiona tanto al solicitante cuanto a lo que ha verificado el juzgador. Entonces ahí ha ejercido su verdadero derecho a contradecir. Entonces, este orden actual en materia de oralidad es el más adecuado posible que hay. Y me parece que es el más acertado en materia de inspección. En esta inspección judicial ya no se hace actas,
ya no se escribe, ya no se hace nada. Solo el secretario lo único que hace es sentar una razón de quienes comparecieron a la diligencia, punto. ¿Por qué? Porque ahora se graba la inspección. La inspección se hace un audio, un video. Entonces, por eso es que la persona que pide la diligencia el día de la inspección tiene que dar las facilidades, inclusive llevándole a la persona que va a hacer la filmación y que acto seguido va a descargar en un CD y le entrega el CD al señor juez apenas termina la diligencia. Y queda incorporado el CD al proceso. Que lo hacen de distintas maneras varios jueces, sí, pues porque a veces la secretaria mismo lleva su propio teléfono, su propio aparato, ella misma está haciendo el video, etc. Pero la ley dice que quien solicita la diligencia tendrá que dar las facilidades respectivas para que tenga constancia de lo inspeccionado, ¿no? Y obviamente en el mismo inciso segundo del artículo 230, usted puede observar que es el secretario el que solamente siente una razón y que adjunta la grabación del video de esa diligencia. Y con ustedes, pues no es ajeno que recordemos lo que vimos en el artículo 196, inciso tercero, de cómo actuar las pruebas digitales computacionales de grabación. ¿Se acuerdan? Entonces usted cuando vaya a la audiencia, en el proceso, ¿qué tiene de la inspección judicial? Usted tiene un video en un dispositivo electrónico tiene. Entonces usted debe recordar lo que aprendió en el 196.3 para decir, y ahora esta prueba, ¿cómo practico? ¿Saben qué hacen los abogados que no estudiaron el 196.3? Lo único que hacen es decir, señor juez, aquí está el CD grabado, la inspección judicial que usted fue. Luego tenga como prueba de mi parte. Eso dice. Eso no se puede hacer. Usted tiene que aplicar el 196.3. ¿Y qué le dice? Que usted esto debe practicar como prueba utilizando todos los elementos o mecanismos necesarios para que pudieran, ¿qué? Observar el público presente, todos los que están presentes. Entonces tiene que pedir el video, organizarse con el coordinador de audiencias, pedirle al coordinador que prepare los equipos, llevar usted su reproductor del CD y presentar ahí y decirle, señor juez, esta es la diligencia que pongo al criterio de todo el público presente y le voy a decir qué cosa de esta diligencia necesito que usted tenga como prueba plena de mi parte. Al minuto tal del video está tal cosa, tenga la bondad y pone, ¿no es cierto? Porque así es como se debe practicar esta prueba. Cuidado con que usted diga, présteme el CD, señor juez, aquí está el CD, aquí está, tome, esto reprodúzcase como prueba. Eso no se puede hacer. ¿Y saben qué le pasa a la persona que practique esa prueba? Si usted aprendió muy bien el COGEB, en su alegato final dice, no hay inspección judicial, señor juez, porque aquí la inspección judicial es válida cuando se practica aquí en audiencia. ¿Y qué practicó? Enseñándole un CD. Perdóneme, señor juez, pero eso significa que no se practicó como dice la norma del 196.3. Consecuentemente, no existe esta prueba en este proceso. Y le deja sin prueba. Brian, le escucho. Doctor, ¿la presencia de la contraparte es obligatoria o facultativa al momento de la inspección? Solo facultativa. Quien quiere va, inclusive el mismo tema del actor, si del solicitante. Si el solicitante pide la prueba y no va, pues equivale a que no fue y no hay la inspección. Abandonó la inspección, ¿no? ¿Y si el solicitante envía un designado, por ejemplo? Es que sí se puede hacer. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del procesal 1? Hay una norma que permite que en estos procesos
se comparezca todavía ofreciendo poder o ratificación. Entonces, usted cuando va a practicar una diligencia, usted revisa tan solamente la norma del artículo 36 y en el 36.3, inciso tercero, 36, inciso tercero, le dice que usted puede comparecer a todas las diligencias ofreciendo poder o ratificación y después usted ratifica la intervención. Lo que no puede comparecer ofreciendo poder o ratificación es en audiencia. Ahí no puede hacerlo, porque en audiencia usted va con procuración judicial o va con su cliente o sencillamente el abandono del proceso. O también ya aprendimos, si va su cliente y no va el abogado, se señala por segunda vez, artículo 82 del COGEB, en donde el juzgador no puede declarar el abandono de la causa, ¿sí? Entonces, en el famoso 36 hay esta posibilidad de manejar las cosas ofreciendo poder o ratificación. En el artículo 87, no es 82, 87 del COGEB se determina qué pasa o los efectos que suceden de la no comparecencia de los actores o de los demandados, pero eso en audiencias, ¿no? Entonces recuerden el 36 que si el abogado va y dice, señor juez, yo vengo personalmente en representación de mi cliente porque él no ha venido, ofrezco poder o ratificación, yo voy a comparecer a nombre de él. Y después ratifica la intervención. Bien. Así es como se maneja un poco el tema de la famosa inspección judicial. Y claro, cuando ya llegamos a la parte final en el artículo 231 y 232, ustedes encuentran ya reglas bastante generales respecto de los honorarios y evidentemente de la colaboración en una inspección judicial, porque a veces sucede que usted pide una inspección judicial para ir a la casa o al dominio o al domicilio de la contraparte, y va a la contraparte y usted llega y se encuentra todo cerrado y no es posible entrar. Entonces, en el artículo 231 le da las alternativas, qué es lo que se debe hacer. Usted, cuando no le dan las facilidades para poder realizar la inspección judicial, obviamente, pese a que están obligados, en caso de no hacerlo, de no cumplir, usted puede pedir el auxilio de la fuerza pública y puede ordenar un desarrajamiento de seguridades también, porque recordarán ustedes que ya aprendimos los apremios. Entonces los jueces utilizan los apremios para eso. Entonces, si no le da facilidades, ordena con la fuerza pública y el juzgador hace romper esas seguridades y entra a practicar la inspección judicial, de tal manera que este medio probatorio no se detiene con nada. Bien. Y obviamente cuando las pericias son solicitadas de oficio, el juzgador, por el juzgador, los honorarios también lo paga el Consejo de la Judicatura. Eso es importante, ¿no? De tal manera que los honorarios, cuando son de oficio, la inspección judicial por el juez, paga el Consejo. Cuando son ordenadas, son solicitadas por una de las partes, pagan las partes. Entonces, eso es muy importante para que vean cómo se cubren los gastos respecto de las inspecciones solicitadas. Bien. Miren, así es como funciona el tema de la prueba pericial. Es muy chiquita, muy práctica, no tiene mayores novedades. Hay que ser muy específico con este tipo de medios probatorios. Y hemos concluido con lo que significa los medios de prueba. Recordemos que los medios de prueba son la prueba testimonial, en donde hay dos clases de testigos, el que rinde declaración de parte, quien es parte procesal, y el que es un tercero, es decir, una persona que ha presenciado los hechos. En la prueba documental hemos aprendido de los documentos públicos y privados, que es un documento público, que es un documento privado.
hemos visto la fuerza probatoria de este tipo de documentos, hemos aprendido cómo le damos fuerza probatoria a un documento privado, porque es endeble en el ámbito probatorio. Hemos aprendido respecto del principio de inmutabilidad de la prueba documental privada. Entonces, hemos visto respecto de la prueba pericial, hemos topado los elementos de la prueba pericial, para qué sirve la prueba pericial, quiénes pueden ser peritos, los casos del error esencial, los casos de la prueba, de las pruebas periciales que se confrontan, el debate pericial, qué es lo que sucede con el tema del debate pericial, la particularidad de las pruebas periciales, que éstas se pueden anunciar y presentar las pruebas en la misma audiencia, aunque no se haya anunciado en los actos de proposición, que es la particularidad en otros actos probatorios. Hemos visto la prueba de la inspección judicial, para qué sirve la inspección judicial, cómo se debe solicitar la inspección judicial, y finalmente determinamos de forma clara cómo es el trámite de la inspección judicial, que es muy pequeñito respecto de esto, que ya no se hace actas, que se hacen videos, y cómo se reproduce la prueba en audiencia de una inspección judicial, quién paga la inspección judicial, y obviamente la colaboración que tienen las partes de dar para que esto se practique, y si no colaboran, entra la fuerza pública. Mire, así de sencillito, nosotros tenemos los medios probatorios a la mano de ustedes. Y claro, es importante determinar que cuando nosotros terminábamos los 2 primeros libros del COGEC y entrábamos al tercero, que eran los actos de proposición y las normas generales de cada proceso, nosotros les decíamos a ustedes lo que estaba pasando. Que en los 2 primeros libros nosotros estábamos poniendo las bases para construir un proceso. Y cuando entramos al tercer libro ya empezamos con la demanda, con la contestación a la demanda. Estábamos ya construyendo el proceso. Y no se olviden que nosotros estamos construyendo un proceso. Estamos construyendo ese edificio grande que es un proceso judicial. Y que al final nosotros vamos a terminar de construirlo, un proceso. Pero sin estas reglas importantes, yo digo, uno sin ponerle el cimiento, sin ponerle ladrillo, los bloques, la mezcla, esto, lo otro, uno no puede construir un edificio. En el procesal es igual. Si estamos construyendo un proceso, nosotros no podemos olvidarnos de estos elementos para saber cómo, dónde consigo, cómo instalo, cómo pongo, en qué momento pongo el principio de oportunidad, el principio de inmediación, los principios rectores en general, cómo lo hacen. De tal suerte que no se olviden en dónde estamos, ¿no? Estamos en vías de construirlo un proceso. Pero antes de que nosotros ya entremos al libro quinto de los procesos, hay algunas instituciones que no podemos perderlas de vista. Y estas instituciones, claro que forman parte de un proceso y que usted debe saber, porque normalmente, por ejemplo, vamos a pasar a ver el título tercero y el capítulo 1 de las formas extraordinarias de dar conclusión o terminación a un proceso. Entonces decimos nosotros, vamos a ver las formas extraordinarias, porque las ordinarias ya las sabemos. Alguien me va a decir, ¿y cuál es la ordinaria? Pues, ¿cómo termina ordinariamente un proceso? Con una sentencia, ¿no es cierto? Y si me apelan de la sentencia, voy arriba donde otro juez y tengo otra sentencia. Y si me casan, voy arriba en la casación y consigo otra sentencia. Pero esa es la forma ordinaria de terminar un proceso. Pero cuando nosotros hablamos de las formas extraordinarias, quiere decir que un proceso no se termina solamente buscando sentencia, sino también yo puedo coger algunos atajos donde me permitan concluir un proceso más rápidamente. Lo beneficioso de estos atajos
es que usted tenga un dominio absoluto, porque a veces los abogados que no tienen la idea de lo que significa la composición procesal, a veces los abogados buscan sentencia y buscan sentencia y buscan sentencia. Y eso no se puede hacerlo. Y peor en un sistema de oralidad. Si usted antes puede terminar un proceso mucho mejor, o a veces usted se encuentra en dificultades con un proceso, porque elaboró mal la demanda, porque hizo mal, porque los datos han estado errados, su cliente no le ha dado la información correcta, etcétera. Por varias razones usted puede terminarlo un proceso, pero hay que saberlo cómo y cuándo. De tal manera que a partir de la norma del artículo 233, nosotros tenemos las formas extraordinarias de terminar un proceso. Y las formas extraordinarias de terminar un proceso son las siguientes. La conciliación y transacción como una. Otra, el desistimiento. Otra tenemos el allanamiento. Y otra final tenemos el abandono. Entonces tenemos la conciliación y transacción. Otra tenemos el desistimiento, el allanamiento. Ah, me olvidaba de una que es el retiro de la demanda, perdón. Luego de la conciliación y transacción viene el retiro de la demanda, luego viene el desistimiento, luego el allanamiento y finalmente el abandono. Ahí estamos completos con las formas extraordinarias de terminar un proceso. Cuando nosotros vamos a hablar de la conciliación y de la transacción, artículo 233, lo primero que debemos verificar es saber, yo voy a procurar terminar un proceso con una conciliación y con una transacción, y obviamente nosotros debemos observar que desde el punto de vista del derecho procesal, no es lo mismo la conciliación con la transacción. Ahí nosotros debemos tomar una diferencia radical, porque muchas personas creen que es lo mismo la transacción con la conciliación. Miren, la conciliación es un método alternativo de solucionar un conflicto, ¿no es cierto? La transacción es un acuerdo, además no se olvide, de acuerdo con el Código Civil, la transacción es un contrato mediante el cual dos personas o más se ponen de acuerdo para finiquitar un proceso o precaver uno eventual, dice el Código Civil. De tal suerte que en el derecho procesal, mayormente nosotros nos llevamos por el sinónimo que podrían tener y nos decimos, pero conciliar es acordar, sí, transar es acordar, sí, las dos terminan en lo mismo. Pero es el derecho procesal el que les hace diferentes. Por eso usted no puede ver lo mismo conciliar que transar. La transacción tiene una vía legal muy distinta que la conciliación. Entonces, en el artículo 233 partimos del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un principio rector, no se olvide, y es necesario determinar en qué momento se debe conciliar, ¿no es cierto? Entonces, según el COGEB, se puede conciliar en cualquier estado del proceso. Entonces, cuando llevamos el principio de oportunidad, decimos, oiga, para conciliar, ¿en qué momento concilio? En cualquier momento del proceso puedes conciliar. Tan es así que el juez
antes de llamar a una audiencia de la que está determinada para ese proceso, el juzgador con el 130 del Código de la Ley Orgánica, del Código Orgánico de la Función Judicial, puede convocar solo para conciliar. Porque así dice esa norma. El juzgador puede llamar en cualquier momento si es que es un tema transable para ver si es que en una audiencia concilian. Punto. No le está llamando a la audiencia ya del proceso, pero le llama a una audiencia para conciliar. También se puede conciliar con motivo o con ocasión del cumplimiento de la sentencia si luego surgen divergencias entre las partes. Es decir, ya terminó el proceso, porque el proceso ¿de dónde a dónde va? Desde la demanda hasta la sentencia. Cuando hay sentencia definitiva, hasta ahí termina el proceso. Pero puede ser que después del proceso las partes sigan teniendo problemas porque no paga, porque no cumple la sentencia, etc. También se puede conciliar en cualquier momento de la fase del proceso en ejecución. Vea, entonces la conciliación es amplísima. Yo puedo conciliar en cualquier momento del proceso, inclusive fuera de haber terminado el proceso en fase de ejecución. Si hay divergencias, ningún problema para conciliar. Más aún que la conciliación, nosotros la conciliación tenemos en los procesos una fase de conciliación. Ya vamos a ver a poquito tiempo. Los procesos se clasifican en procesos ordinarios, en procesos sumarios, en procesos ejecutivos, en procesos voluntarios, en procesos monitorios y en procesos especiales. Pero en todos los procesos uno puede tener una fase de conciliación, y de hecho que en la mayoría de procesos hay fase conciliatoria, para decir, vengan, quieren arreglar antes de que siga el problema, vengan a conciliar. ¿Por qué? Porque es un método alternativo de solucionar un conflicto. Entonces, en un proceso yo puedo terminar un proceso simplemente conciliar. Llegamos a un acuerdo y se acabó el proceso. ¿Sí? Pero es obvio, en el proceso se utilizan algunas herramientas que se llaman principios. No se olviden los principios rectores. Cuando llegamos a conciliar o para conciliar, siempre deben estar los principios que menciona el inciso segundo del 233, porque ahí nos dice cuáles son los principios que deben aplicarse. Y el primer principio para la conciliación es la voluntariedad. Si yo no tengo voluntad de conciliar, nadie me obliga. Eso quiere decir, nadie me puede ponerme un puñal en el pecho para yo llegar a un acuerdo. No, nadie. Porque es un acto netamente voluntario. Por eso el principio de voluntariedad en la conciliación no puede faltar. La confidencialidad. Ya hemos de ver más adelante, pero ya les anticipo, en una audiencia el juzgador les advierte primero y les dice, verán señores, hemos llegado al tema de la conciliación. Y en el tema de la conciliación, lo que ustedes vayan a decir, el juzgador no puede tomar nunca en cuenta para el momento de resolver. ¿Por qué? Porque goza del principio de confidencialidad. El juzgador no puede decir, a ver, estaban conversando, era un juicio ejecutivo, y conversaban entre actor y demandado en fase de conciliación. Y me dice, pero tú me estás debiendo 5,000, ¿por qué no me pagas? Dice, sí, pero es que no he tenido. O sea, si podemos llegar a un acuerdo, ¿qué te parece? Yo te voy a pagar esos $5,000 como en cuotas, te voy a pagar cuotas de $400, permíteme que te pague así. Y el actor le dice, no, ¿cómo me vas a pagar de $400 en cuotas? No, a mí me pagas todo o nada y con los intereses. Y le dice, no, pues yo realmente no estoy en esa capacidad. Y se acabó la conciliación porque no llegaron a un acuerdo. Y sigue el proceso. El juzgador podrá decir,
El señor en audiencia ya reconoció en conciliación que le debe $5,000. No, eso es prohibido para el juez. ¿Por qué? Porque la conciliación goza del principio de confidencialidad. Eso no le sirve al juez para resolver o dictar una sentencia. Suponiendo que no le haya demostrado el actor que le debe los $5,000, podrá decir el juez, pero yo ya en la audiencia le vi al señor que aceptó en la fase de conciliación que debe los 5,000. ¿Podré utilizar? No, por el principio de confidencialidad. Y además, porque más adelante vienen los principios de flexibilidad. Yo para conciliar debo ser flexible, pues, y eso es lo que usted como abogado debe ilustrar a su cliente para decirle, vea señora, tenemos que ser flexibles, escuchémosle para ver si hay alguna buena propuesta, es un acuerdo, y cuando le pregunte el juez y cuando la otra parte le proponga, pues actúe con naturalidad y le diga, bueno, veamos a ver si mejora la propuesta, yo podría arreglar. Pero eso es ser flexible, ser elástico. Imagínense que vamos a la conciliación, inclusive para el juez la flexibilidad del juzgador, porque él también entra, él es neutral, él es imparcial, pero no quiere decir que no sea flexible. Ustedes van a encontrar en las audiencias a los jueces que los jueces llegan y dicen, a ver, fase de conciliación, Brian quiere conciliar, Carlos quiere conciliar, no, entonces pasemos. Eso no sirve, pues. El juzgador es un conciliador, porque el juzgador tiene que decirle, vea Brian, a lo mejor usted tiene una buena propuesta, ofrézcale una fórmula, cómo arreglamos este problema. Carlos entiendo que va a receptarle de muy buena forma. Entremos al tema, ¿no es cierto? Pero si usted encuentra un juez que se sienta bien bravo al frente y le dice, Brian, ¿quiere conciliar? ¿O alguien quiere conciliar? Con ese modo nadie concilia. Entonces, a través de esta norma es en donde uno encuentra al juez que se desviste de su caparazón de juzgador. El juez a veces tiene que poner su saco ahí, pasarse al frente. Ahora por la pandemia no se da eso. Pero normalmente un juez conciliador hace eso. Y dice, vean, parece que este es un tema que se puede arreglar. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Gloria Alexandra, ¿usted tiene alguna propuesta para Andrés? A lo mejor, yo creo que usted podría arreglar. Usted tiene algunos medios económicos, aspira a conseguir. ¿Cómo quiere pagarle la obligación? Y bueno, Gloria dice, bueno, la verdad, señor juez, que yo sí desearía pagarle, nada más que no tengo, pero me van a pagar una platita a partir de unos 4 meses porque ahí ya me dan un trabajito y yo le puedo pagar de esta forma. Y le hace la propuesta a Andrés y Andrés dice, yo realmente ¿cómo voy a esperar así con esa expectativa? Y el juez le dice, vea Andrés, la señora tiene el buen ánimo de querer pagar. Y a lo mejor esta es buena alternativa para que puedan solucionar el problema. La gente ya cree que el juez está de parte de Gloria y en contra de Andrés para que le acepte esa propuesta. Estos principios que ustedes están observando en el 233 le impide tener ese criterio malicioso. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es para todos. La neutralidad, la imparcialidad, la equidad, la legalidad y la honestidad, pues. Esos son elementos propios de una conciliación. Y no porque le diga el juzgador en este sentido ya se tome como prevaricato. No, ya vamos a ver más adelante que hay una norma en la que le dicen que el juzgador, por tratar de buscar un acto conciliatorio, una comunión de arreglo entre las partes, no significa que el juez está prevaricando o que está a favor de alguien, no. Mire lo importante que es aprender principios para conciliar. Y claro, si es un método alternativo de solución de conflictos, pues así es como hay que ver. Así que ya les he de ver a ustedes en la posición de jueces cuando les toque hacer las audiencias. Y vamos a ver cómo es un juzgador conciliador.
¿O es usted una jueza o un juez que les dice, a ver, usted actor quiere conciliar, usted demandado quiere conciliar? No, hasta luego, entonces sigamos con el proceso. No, eso no sirve. El juez tiene que ser también tener instrumentos de conciliación. Y claro, la conciliación se realiza en audiencia, como ya les dije, y obviamente si la conciliación puede darse en varias facetas, ¿no? Puede darse en audiencia única o en audiencia preliminar. Audiencia preliminar existe solo para el proceso ordinario. En audiencia única para todos los demás procesos. Entonces, en proceso ordinario es la primera audiencia, la audiencia preliminar, porque este proceso tiene 2 audiencias. Solo en la primera audiencia existe esta fase de conciliación señalada en la ley, pero no significa que más adelante pueda conciliar, porque ya hemos dicho por regla general que se puede conciliar en cualquier momento del proceso. Obviamente el juez cuando va a aprobar la conciliación lo aprueba en sentencia. Es decir, si llegaron las partes a un acuerdo, Andrés y Milalba, llegan a un acuerdo y dice ya va a pagar eso. Muy bien, entonces hemos solucionado, ¿sí? Ya, entonces aquí se acabó el proceso. Yo voy a dictar una sentencia aprobando lo que ustedes han llegado a un acuerdo. Y ya está. Y se ha transformado la conciliación en una forma extraordinaria de terminar un proceso. Nada más que la sentencia es un instrumento aquí para aprobar la conciliación de las partes. Y claro, pueden conciliarse de manera parcial, de manera total, ¿sí? Cuando se concilia en parte, se sigue el proceso por lo que no se ha conciliado. Si se concilia en su totalidad, entonces termina el proceso. Es importante determinar que la conciliación se puede hacerla parcial o totalmente. Hay veces que en algunas cosas las partes están de acuerdo y en otras no. En las que están de acuerdo se concilia y listo. Aquí hay un tema muy importante procesal que tomar en cuenta. Cuando se concilia en parte, el instrumento para aprobar es un auto interlocutorio. No se olviden de las providencias judiciales. ¿Por qué? Porque si aprueba en sentencia, ¿cómo va a continuar el proceso? También aprobará en sentencia y no se puede dictar 2 sentencias en un proceso. Por esa razón, cuando se concilia en parte, el juez aprueba en auto interlocutorio. Ustedes acuérdense de las providencias. Las providencias se clasifican en sentencias, autointerlocutorio, autodesustanciación. Aquí el juzgador, para cuando concilia en parte, utiliza el autointerlocutorio, porque como continúa el proceso por lo que no se llegó a un acuerdo en el resto, entonces ahí dictará sentencia. Gloria. Y si es que ya llegaron a conciliación y quedaron de acuerdo en una parte, pero luego sigue el proceso y no sé, luego ya no les gustó cómo está yendo el proceso y dicen, ¿saben qué? Yo ya no quiero la conciliación que quedamos anteriormente, yo quiero seguir en el juicio y discutir todo esto en el juicio. ¿Se puede echar para atrás esta conciliación o esta ya se mantiene? No, eso ya no se puede, porque la conciliación es inapelable, es irrenunciable. Ya lo que se concilió ahí se quedó. Yo más luego no puedo decir, es que yo ya ahora ya no quiero. No, porque ya está aprobada. Ya está ejecutoriada y ya pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿O no aprendimos la cosa juzgada con ustedes? Claro que aprendimos, ¿no es cierto? Aprendimos la cosa juzgada. Bien. Entonces, puede darse inclusive la conciliación después de haber dictado la sentencia, ¿sí? Y obviamente si se llega a un acuerdo ya no se dicta otra sentencia, sino se apruebe el acuerdo con lo que les acabo de decir también con auto interlocutor. ¿Sí? Entonces,
Así desciframos la norma del artículo 234. Y entramos a otro aspecto que es importante, la transacción. Decíamos que la transacción es muy distinta. Y claro, la transacción viene desde el Código Civil. La transacción es un contrato. Y claro, nosotros tenemos la transacción en el COGEB diseñada con algunas aristas bien complicadas y bien técnicas de tomarla en cuenta. La transacción que se celebra, es decir, Andrés y Daniela pueden reunirse en su casa y decir, ve, ¿para qué vamos a estar nosotros con este problema en el proceso? Ya me has demandado. ¿Por qué no hacemos una transacción? Hagamos aquí un documento entre los dos. Y hacen una transacción. Eso le presentan con su abogado al juez y el juez tiene que aprobar esa transacción. Pero no estaban en audiencia. Simplemente hicieron el documento entre ustedes y le hicieron llegar al juzgador. Eso es transar. Entonces usted puede llegar a una transacción y claro, eso también termina el proceso porque el juez recibe el documento y dice han llegado a una transacción, nada más que cuando se hace una transacción, las partes que presentan el documento previamente deben concurrir ante el juez para reconocer firme y rúbrica de esa transacción, para asegurar que es de ellos, ¿no? Reconoce firme y rúbrica y el juez aprueba y acaba el juicio. ¿Termina? Entonces, a veces usted como abogado, para terminar un proceso, en su oficina pueden terminar un proceso. Les hace firmar a las partes, hacen la transacción, ponen las cláusulas a las que han llegado y presentan en el proceso. El juez llama a reconocer firme y rúbrica, reconocen la firme y rúbrica y termina el proceso. Aprobado. En sentencia también. ¿Sí? Entonces, también existe lo mismo que en la conciliación, transacción parcial, transacción total. Parcial, una parte han acordado, otra parte sigue en el proceso. Pero si ya aprobó por el juez, tampoco tiene retro, como quiere manifestarnos Gloria. Ya no hay retroceso al respecto. Gloria, le escucho porque usted me volvió a alzar la mano. Sí, doctor. Pregunta es, una vez que yo voy donde el juez y reconozco esta firma y rúbrica, luego se puede alegar ante el juez, digamos que cualquiera de las dos partes se echó para atrás y dijo, no, yo no quiero, y pueden alegar que fueron a firmar con vicios de consentimiento o que no estaban en un estado de conciencia como para a realizar este acto y este acto dejarlo sin validez. No. La transacción no es posible hacerlo cuando ya está aprobada. Cuando se presenta la transacción y llama a reconocer firmas y rúbricas y todavía no han ido a reconocer firmas y rúbricas, entonces usted puede argumentar cualquier cosa porque mientras no reconozca firma y rúbrica no tiene validez la transacción. Pero una vez que ya fue a reconocer firmas y rúbricas, usted no puede contradecir lo que ve el juzgador, porque el juzgador cuando va a reconocer firmas y rúbricas le dice, a ver, señora Gloria Alexandra Pacheco, ¿ustedes? Sí. ¿Cuántos años tiene? Sí. ¿Usted está consciente de lo que va a firmar? Sí. ¿Va a hacer un reconocimiento de firmas y rúbricas? ¿Quiere que le lea la transacción que hicieron? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ya reconoce firma y rúbrica? Sí, gracias. Sacramentado el tema. ¿Dónde usted puede alegar un tema doloso? ¿Dónde usted puede alegar que usted no ha estado con conciencia y voluntad? Hasta cuando se está haciendo el documento, tal vez, pero cuando ya llegó a la presencia del juez, ya no. Bien, entonces, la transacción, cuando ya se dicta una sentencia, ya se aprueba la transacción, no se vayan a olvidar que la transacción en el COGEB está reconocido como dos documentos de especial trascendencia. El primer documento es que una transacción constituye título ejecutivo
cuando se le ha dado ese carácter. Es decir, cuando en la transacción se le ha dado esa condición de título ejecutivo, usted va a encontrar a la transacción extrajudicial en el numeral 7 del artículo 347 del COGEP. Entonces, se equipara como ser una letra de cambio, un pagaré, un testamento, un contrato de préstamo, o un documento, una escritura pública, etc. Así se equipara una transacción. Entonces, usted puede tener como título ejecutivo, es decir, si no se cumple esa transacción, cuando usted celebra, yo me refiero extraprocesalmente, puede hacer una transacción en su oficina, en la oficina del abogado, hacen una transacción, le dan el carácter y es un título ejecutivo. No estamos hablando en ese momento a la transacción como parte de una terminación de un proceso. No estamos hablando. Estamos hablando como un documento que se hace fuera de una judicatura y qué calidad le damos. Si hablamos como un documento dentro de un proceso, cuando usted observa que la transacción es un título de ejecución de acuerdo a lo que determina en el artículo 363 del COGEP, ¿sí? Cuando le determina en el numeral 6, que dice que la transacción aprobada judicialmente en los términos del 235, que es lo que estamos hablando, del Código Orgánico General de Procesos. Ahí, para el caso que estamos hablando este rato de una forma extraordinaria de terminar un proceso, la transacción es un título de ejecución. Entonces, la transacción tiene matices muy distintos al de la conciliación. Y por eso es que el legislador lo hace a la conciliación una institución y a la transacción otra institución del derecho procesal. De tal manera que cuando ustedes quieran hablar de conciliación y transacción, tengan la bondad de deliberar de una manera que no sea con esa confusión. Porque cada una es una institución muy distinta. Y obviamente para finalizar, en el artículo 236, una forma extraordinaria de terminar un proceso es también el retiro de la demanda. Y obviamente, ¿a quién le corresponde retirar una demanda? Al que presentó, pues al actor, eso es propio del actor, no es del demandado. Entonces, a la persona que presenta una demanda le corresponde retirar la demanda. ¿Hasta en qué momento? Hasta antes de que la parte demandada haya sido citada. Hasta ahí usted puede retirar la demanda, ¿sí? Y obviamente, ¿cuáles son los efectos del retiro de la demanda? Que las cosas regresan a su estado anterior, es decir, es como no haber presentado, ¿sí? Y cuando retira una demanda, usted puede volver a plantear la otra demanda sin ningún problema. ¿Para qué sirve el retiro de la demanda? Cuando usted ha planteado mal, por ejemplo, y se da cuenta, ya cuando está planteado, se da cuenta que está mal la demanda. Y si usted deja seguir así, no va a poder arreglar, porque hay cosas que se pueden arreglar en un proceso y otras que no se pueden arreglar. Entonces usted en el camino dice, no, no voy a poder arreglar esto. ¿Qué hago? Me va a ir mal en el resultado, mejor retiro la demanda. Y usted utiliza esta figura para retirar la demanda, pero esto da término a este proceso, concluye con esta demanda, pero no significa que usted no pueda volver a plantearla. Usted arregla el problema y vuelve a plantear. Entonces, mire la bondad que tiene a esto, ¿sí? La demanda deberá ser devuelta aún sin estar calificada, por lo que la petición de retiro será despachada en primer lugar. La misma demanda no podrá ser retirada hasta un máximo de 2 ocasiones. Entonces, usted puede retirar la demanda hasta 2 veces, sí. Los jueces, cuando querían la parte actora retirar la demanda y todavía el juez no ha calificado la demanda, el juzgador decía antes, vea,
perdóneme, pero primero tengo que calificar la demanda para que usted retire. No, en la ley reformatoria, dado este hecho imprudente de algunos jueces, puso esta aclaración con la ley reformatoria del COGEP y anotó de que se puede retirar la demanda aun cuando no esté calificada la demanda. Porque ¿para qué me sirve esperar que me califique? Entonces, si usted se da cuenta en un momento de que cometió un error, de que no sirve, o también termina un proceso por una cosa muy singular, con esto termino. Jessica acude a Andrés, que Andrés fue el que planteó la demanda, y le dice, oye Andrés, tú eres mi compañero de la universidad, ¿cómo me vas a plantear la demanda? Pero tan solo me debías haber dicho que te pague, que ya no podías aguantar el tema, y yo hacía cualquier cosa por arreglar, ¿cómo es que tú haces esto? Ve, yo te traigo este momento, yo te debo $3,500, con los intereses y todo te traje 4,000. Toma, aquí está. ¿Será que puedes solucionarme este tema? Andrés le dice, pero claro, Jessica, presta los 4,000, discúlpame, pero yo lastimosamente, como ya te pedí varias veces y no me pagaste, tuve que hacerlo. Pero gracias, compañera, perdóname, yo te pido disculpas. Cierto es que yo tuve que tomar la vía judicial. Pero el doctor Canseco, ¿te acuerdas que nos había hablado del 236 del COGEP? Y el retiro de la demanda, como todavía no está calificada la demanda, te voy a retirar la demanda. ¿Te parece bien? Te retiro y no ha pasado nada. ¿Listo? Hecho. Solucionado el tema. Miren, otra alternativa para solucionar el asunto. Por eso se llama forma extraordinaria de terminar un proceso. Que tengan una muy buena noche y prepárense bien. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Claro. Hasta mañana, Gracias, doctor. doctor.